Hola, en este video vamos a aprender a realizar la prueba estadística de análisis de varianza ANOVA utilizando para ello el programa de Excel. Observemos que en este archivo de Excel tenemos una base de datos y tenemos tres grupos: el primero de perros, el segundo de gato y el tercero de lobo. Según observemos que tenemos 50 elementos en cada grupo. Además tenemos tres variables como lo es la altura, el peso en kilogramos y el índice de masa corporal. Son las mismas variables para los tres grupos. Vamos a utilizar para este ejercicio un nivel de confianza del 95%. Y tenemos aquí una pregunta que nos dice lo siguiente: ¿existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio de altura entre los tres grupos? Para eso primero tenemos que hacer es identificar cuál es la variable que tenemos que analizar, ya que en la pregunta nos estaba pidiendo el promedio de altura. Por lo tanto, la variable que vamos a utilizar es la variable altura. Y vamos a ir a comparar para ver si el promedio de altura se comporta o es similar o distinto en comparación de cada uno de los grupos. Entonces, copiaremos todos los elementos de la variable que vamos a analizar hacia una hoja nueva, y en esta hoja tenemos solamente vamos a copiar los valores porque no nos interesan los encabezados de los tres grupos. Aquí están los datos de la altura de los tres grupos, tanto de perro, gato y lobo. Y aquí en esta nueva hoja tenemos la misma pregunta que vamos a tratar de contestar. Una vez copiados los valores, tenemos que fijarnos que estén exactamente los 50 que acabamos de copiar. A partir de esta pregunta vamos a redactar dos hipótesis, que es la nula, que nos dice que el promedio de altura en los tres grupos es igual con 95% de confiabilidad, y en la hipótesis alterna nos dice que en al menos un grupo de promedio de altura es distinto, con 95% de confiabilidad. Vamos a hacer el análisis de datos. Para ello vamos a darle clic a la pestaña datos, luego acá donde dice análisis de datos le damos clic y nos va a abrir una ventanilla. Seleccionamos la opción que nos dice análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar y nos arrojará un rango de entrada, y seleccionamos los datos que copiamos. Bien, usando un nivel de confianza del 95%, por lo tanto un nivel de significancia es 5% y el alfa sería 0.05%. Le damos clic a aceptar para que nos abra en una nueva hoja. Aquí tenemos que fijarnos en estos dos valores. El valor de F sería 4,58 y el de P sería 0.12. Estos dos valores los vamos a copiar aquí donde está la pregunta.
4,58 y 0,012. Listo. Hay que tener en cuenta que el 0,05 es el de significancia y es mayor que el valor de P, que es 0,012. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula porque el valor de significancia es mayor que el valor de P. Si fuera el caso contrario, sí sería nula y dejáramos el ejercicio hasta ahí, pero en este caso, como rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. El uso de la prueba de Tukey, vamos a marcar estas dos casillas que nos van a servir, que es la suma de cuadrado y el grado de libertad. Bien. Debemos utilizar la diferencia honestamente significativa, que en su sigla sería HCD, el multiplicador y el cuadrado del error medio, que en su sigla sería MCE, y el número de elementos de grupos. El multiplicador nos lo encontramos en la tabla de Tukey. En esta tenemos que fijarnos que estamos analizando tres grupos. En la columna encontramos el número de grupos que estamos analizando y en las filas el grado de libertad. En este caso sería 3,313, nuestro multiplicador. Bien, el cuadrado del error medio es la división de la suma de cuadrados dividido para el grado de libertad entre los tres grupos. Le damos Enter y nos arroja el resultado. En N es el número de elementos que tiene cada grupo. Aquí también está. Al tener estos tres valores podemos calcular la diferencia honestamente significativa. Para esto debemos aplicar la siguiente fórmula, que es el multiplicador raíz del cuadrado del error medio dividido para el número de elementos de cada grupo. Para eso le damos Enter y nos arroja con 10.57 aproximado. Dicho esto, copiamos la diferencia honestamente significativa, donde copiamos los tres grupos para el análisis y lo ponemos aquí. A continuación calcularemos la media aritmética de cada uno de los grupos, que sería igual promedio del grupo A, del grupo B y del grupo C. El grupo A, perros, gato y lobo. Luego esto vamos a realizar una tabla donde vamos a ver la diferencia que hay entre cada uno de los grupos por pareja. Colocamos los nombres tanto en fila como en columnas, como se muestra aquí en la tabla. A este de aquí le he puesto un color porque no va a haber diferencia entre perro y perro, entre gato y gato y entre lobo y lobo, porque nos va a dar 0. Entonces, para completar esta casilla tenemos que hacer la resta del promedio de la media aritmética del grupo A
con el grupo B, que sería de gatos, y nos arroja 13. Asimismo, en la casilla de acá tenemos que restar el grupo A menos el grupo C, que nos arroja 9, y luego el grupo B de gatos con el grupo C de lobos, que nos arroja menos 5. Calculados estos tres valores, entonces tenemos que ver qué valores sobrepasa el valor que ya calculamos en la diferencia honestamente significativa. Los signos no nos interesan. Hay que ver dónde realmente existe la diferencia. En este caso, el que sobrepasa el valor de la diferencia honestamente significativa es la resta que obtuvimos de perros menos gatos, de la media aritmética. Es el único que sobrepasa el valor de la honestamente significativa. Recordemos que la hipótesis nos indica que al menos algún grupo es distinto, con un 95% de confiabilidad. Entonces, realizando la prueba de Tukey y realizando esta tabla, identificamos qué grupos son los que están haciendo la diferencia. Nos hacía falta contestar esta pregunta, donde la respuesta sería sí, porque existe diferencia estadísticamente significativa en al menos entre el promedio de altura entre los tres grupos, y los que varía sería el de perros y gatos. Para concluir con el video de la prueba estadística ANOVA, y también vimos cómo realizar la prueba estadística de Tukey.